Saludos, soy Alfredo de Mindalia y estas son las noticias para gente despierta. Hoy os voy a hablar de decisiones que ya están afectando a nuestra salud, también a nuestra economía cotidiana y a la forma en la que nos movemos. Hoy hablamos de sanidad, desmintiendo la llamada supergripe y alertando sobre el alarmismo mediático. También hablaremos de Estados Unidos, que amplía el acceso legal a la marihuana, de límites a intervenciones médicas irreversibles en menores, de una renta básica universal que se está aplicando en un país y también de peajes urbanos que empiezan a cambiar la vida en las ciudades españolas y de una condena histórica a una multinacional por los efectos de un producto de uso cotidiano. Vamos noticia a noticia. Especialistas en salud coinciden en que el término supergripe no tiene una base científica. No es un diagnóstico médico reconocido ni describe una enfermedad nueva. Se trata de una etiqueta mediática que se ha popularizado en titulares y redes sociales, pero que no corresponde a una categoría clínica real. En la práctica, cuando se habla de supergripe, se suele usar el miedo y el uso de un término alarmista que no aporta información útil y genera confusión innecesaria entre la población. Para la gente común, la consecuencia directa es clara. Se incrementa la sensación de amenaza sin que exista un riesgo nuevo demostrado. Los expertos advierten que este tipo de etiquetas contribuyen a dificultar la comprensión real de la situación sanitaria e influye en decisiones cotidianas, visitas médicas innecesarias, ansiedad, decisiones de vacunación, saturación informativa y desconfianza. El problema no es sanitario, es informativo, y en el día de hoy se exagera con mala intención para fomentar el miedo y la amenaza constantes. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha impulsado un cambio profundo en la política de drogas al iniciar el proceso para reclasificar la marihuana dentro de una categoría de sustancias con menos restricciones legales. Se trata del giro más significativo en décadas en un país que durante años ha mantenido una política dura y punitiva contra el cannabis. El cambio permitiría ampliar el acceso legal a la marihuana, facilitar la investigación médica y reducir las penas asociadas a su posesión y consumo. En la práctica, abre la puerta a una normalización mucho mayor del cannabis, tanto a nivel social como económico, pero el cambio no está exento de debate. La ampliación del acceso llega en un contexto de aumento del consumo, especialmente entre jóvenes, y de preocupación por los efectos del uso habitual en la salud mental, la concentración y la dependencia. Además, la decisión tiene una lectura política clara. Estados Unidos no solo revisa una política interna, sino que envía un mensaje al resto del mundo. El enfoque prohibicionista clásico pierde peso frente a modelos de regulación y control. Lo que durante décadas ha sido considerado una amenaza social pasa a tratarse como un asunto de gestión, mercado y salud pública. La pregunta no es si la marihuana debe prohibirse o permitirse, sino si estamos preparados para convivir con sus consecuencias reales, más allá del discurso político. Seguimos en Estados Unidos. Allí se está produciendo un giro que afecta directamente a familias, médicos y hospitales. El Estado avanza para poner límites legales a determinadas intervenciones médicas irreversibles en menores. No es un debate teórico, son decisiones que ya se están tramitando en la Cámara de Representantes, donde un proyecto de ley busca prohibir y penalizar cirugías y tratamientos hormonales irreversibles en menores. Por otro lado, el Departamento de Salud ha anunciado restricciones al uso de fondos federales para hospitales que realicen estas prácticas, lo que en la práctica reduce su disponibilidad, incluso antes de que haya una ley definitiva. En la vida real, esto se traduce en algo muy concreto. Decisiones médicas que no se pueden deshacer ya no podrán tomarse durante la infancia. El foco del debate se desplaza del discurso ideológico a una pregunta práctica. ¿Quién decide cuándo y con qué garantías cuando los efectos son permanentes? Para muchas familias, la medida introduce un freno legal donde antes había presión social, prisa y mensajes contradictorios. Para los profesionales sanitarios abre un nuevo escenario de responsabilidad y límites claros. Y para los menores supone aplazar decisiones irreversibles hasta que exista una madurez legal plena. Más allá de banderas y consignas, la cuestión es sencilla y humana.
Cuando no hay marcha atrás, poner un límite no siempre es prohibir, a veces es proteger. Estados Unidos ha decidido empezar a dibujar esa línea. El debate ahora es cómo se cruza y quién paga el precio si no se hace bien. Y nos vamos ahora a las Islas Marshall, donde algo muy concreto ya está ocurriendo allí. Cada ciudadano está empezando a recibir un ingreso de dinero básico garantizado. No es una promesa electoral ni un plan piloto, es dinero contante y sonante que entra en las familias y permite cubrir lo esencial en un país donde la vida es cara y las oportunidades son limitadas. Para muchas familias el efecto es inmediato y fácil de entender, menos angustia para comprar comida, pagar transporte o llegar a fin de mes. No sustituye un salario ni convierte la vida en demasiado cómoda, pero da un cierto aire. Ahora bien, junto al alivio aparece la otra parte de la moneda. ¿Qué pasa cuando una parte de tus ingresos depende de una transferencia periódica del Estado? Hoy no hay condiciones, mañana podrían aparecer. La renta básica universal puede ser una red de seguridad o una palanca de dependencia. Para el ciudadano de a pie, la pregunta si este tipo de ingresos realmente ayuda o acostumbra a quien lo recibe a sentarse a esperar el siguiente pago. La renta básica universal no es buena ni mala por sí misma, es una herramienta. La clave será vigilar que mañana no se convierta en la única respuesta a problemas que exigen algo más que un ingreso mínimo universal. Ya en España vemos que algo ha cambiado y empieza también a notarse, porque entrar con tu coche al centro de cualquier ciudad puede empezar a costarte dinero. No una multa ni una sanción puntual, es la posibilidad legal de pagar por circular simplemente por estar ahí, con tu coche. Desde ahora, los ayuntamientos españoles tienen vía libre para implantar peajes urbanos anticongestión. Da igual si tu coche es nuevo, híbrido o eléctrico. El criterio ya no es solo cuánto contamina, sino cuántos coches entran en la ciudad. Y el mensaje que se va consolidando es claro: el coche privado sobra en el centro, salvo que pagues. En la práctica esto se traduce en algo muy concreto para todos nosotros. Ir a trabajar, llevar a los niños, cuidar a un familiar o cumplir horarios puede convertirse en un gasto más. Un coste que se suma al combustible, al seguro, al aparcamiento y a las averías. Desde tráfico se insiste en que el objetivo es reducir atascos y favorecer el transporte público, pero en la vida real no todo el mundo tiene alternativas viables. Hay personas que dependen del coche para vivir, no por capricho, sino por horarios, distancia o falta de transporte. Algunos expertos ya advierten de lo que puede venir después. A partir de 2026 podrían generalizarse estos peajes y aparecer el llamado pago por kilómetro recorrido, donde cada trayecto suma euros además de kilómetros. Un modelo que transforma la movilidad en un contador permanente. ¿Ordenar el tráfico es necesario? Claro que sí. La pregunta es ¿quién paga el precio de ese orden? Porque cuando moverte se convierte en un peaje constante, la ciudad deja de ser un espacio compartido y empieza a ser un privilegio para quien puede permitírselo. Y es tiempo ya para la buena noticia de hoy. Un jurado del estado de Minnesota ha condenado a Johnson & Johnson a indemnizar con $65 millones a una mujer que desarrolló cáncer tras años de exposición a productos de la compañía contaminados con asbesto. El veredicto concluye que la empresa no alertó adecuadamente de los riesgos asociados a sus productos. El caso se centra en el uso prolongado de talco durante la infancia y la juventud de la demandante. El jurado consideró probado que el producto contenía asbesto, una sustancia cancerígena conocida desde hace décadas, y que esa exposición contribuyó de forma directa al desarrollo de la enfermedad. En esta sentencia no se habla de medicamentos experimentales ni de productos raros, sino de artículos de higiene presentes durante años en millones de hogares. Productos asociados a cuidado, limpieza y confianza que ahora aparecen vinculados a riesgos graves para la salud. En la práctica, estos casos refuerzan una realidad. Las grandes corporaciones pueden mantener productos en el mercado durante décadas, mientras los efectos reales aparecen mucho después, y también después los juicios. Y después de repasar todas estas noticias, hay una idea
que las conecta a todas, aunque a veces no se vea a simple vista. Vivimos en un tiempo donde el problema ya no es solo lo que pasa, sino cómo se nos cuenta. Nada de esto ocurre de golpe, todo avanza poco a poco, envuelto en lenguaje técnico, buenas intenciones y titulares tranquilizadores. Pero en la vida real, quien paga siempre es el ciudadano corriente, el que intenta entender, decidir y llegar a final de mes. Por eso, estar despierto hoy no es saber más, es no tragarte el miedo prefabricado, no delegar decisiones vitales sin preguntas y no aceptar como inevitable todo lo que se presenta como progreso. La conciencia no consiste en llevar la contraria a todo tampoco, consiste en mirar con calma, entender las consecuencias y no renunciar a tu criterio aunque el ruido alrededor sea ensordecedor. Porque cuando el miedo, la seguridad o la prisa deciden por ti, otros ya están decidiendo en tu vida. Por tanto, seguimos despiertos, sigamos atentos y mañana te esperan más noticias para gente despierta en el nuevo canal de YouTube Noticias Despiertas. Hasta entonces.